Todas las noches mi ciudad entera se cierra durante 12 minutos por una razón escalofriante. Finalmente descubrí el porqué. Antes de comenzar el video, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Conocen este tipo de ciudad donde todos se conocen? Donde el restaurante local sirve café en tazas con tu nombre estampada y todos están dispuestos a ayudar a un vecino que lo necesite. Un lugar donde generaciones de familias enteras crecieron juntas. Sí, bueno, ese es el tipo de lugar en el que yo vivo. Claro, es un poco rústico. ¡Demonios! Apenas tengo internet confiable, pero es lo suficientemente agradable para nosotros. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Todo excepto por una cosa: las noches. Las noches aquí son un poco, digamos, diferente. He vivido aquí toda mi vida y no hay otro lugar en el que prefiera estar, o al menos eso es lo que solía pensar. Este lugar tiene sus peculiaridades, como cualquier pueblo pequeño, pero hay una grande que se destaca para nosotros. Y eso es porque todas las noches, sin excepción, a las 11:38, la ciudad se cierra. Y no me refiero simplemente a cerrar comercios y a que haya menos gente en la calle. Me refiero a un confinamiento real. Las puertas se cierran de golpe y se ponen tablas. Las ventanas tiemblan y se traban y todo el mundo sabe que tiene que estar adentro y quedarse allí, al menos para lo que ocurre a continuación. La siguiente parte es muy extraña. Nadie ve nada que se mueva allá afuera directamente, pero todos lo sabemos. Sabemos que de alguna manera algo afuera está tratando de entrar. Un silencio inquietante se apodera de las calles. Es como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Y de repente, 12 minutos después, todo esto termina. Siempre me he preguntado por qué sucede exactamente a las 11:38 de la noche. La gente aquí no habla mucho de eso, pero cuando lo hacen, lo dicen en susurros. Dicen que es así, que ha estado sucediendo desde que ellos tienen memoria, pero yo sé que no es así. Lo he visto, sea lo que sea. La primera vez que me di cuenta yo era muy pequeño. Creo que tenía tal vez unos 10 u 11 años. Me había quedado despierto hasta tarde leyendo algunos de mis cómics favoritos. Mis padres me advirtieron, como a muchos otros chicos del pueblo, que teníamos que irnos a dormir temprano, para que si nos levantábamos no debíamos salir de casa ni dejar ninguna ventana o puerta abierta. Ese día no estaba dormido, pero seguí las reglas, cuando escuché un sonido muy extraño. Era un zumbido gutural bajo que parecía vibrar a través de las paredes. Miré por la ventana y fue entonces cuando lo vi. Las calles estaban vacías, pero ahí noté una presencia. Es difícil de describirlo. No era una persona y ni siquiera tampoco era un animal. Era algo más, algo que no parecía pertenecer a este mundo. Se movía con un movimiento extraño y espasmódico, como si no tuviera el control total de su propio cuerpo. Era muy alto y alargado, y muy delgado. Irradiaba una sensación perturbadora de distorsión que me hacía doler la cabeza y me costaba mucho concentrarme en esto. Podía sentir una sensación abrumadora de hambre que me ponía los pelos de punta. Antes de que me diera cuenta, todo había terminado. Había pasado por mi casa y me di cuenta de que había estado mirando por la ventana en un estado de aturdimiento hipnótico. Era casi medianoche y me fui a dormir y no les conté a mis padres sobre la cosa perturbadora que ya había visto. No volví a verlo en años, pero la sensación nunca desapareció. Todas las noches, a las 11:38 en punto, cuando la ciudad cerraba, sé que estaba ahí esa cosa. Todos tratábamos de actuar como si no fuera así. Simplemente nos comportábamos como si estuviéramos en un toque de queda estricto, y como si no hubiera nada fuera de este mundo allá afuera.
Sin embargo, las personas que son demasiado atrevidas o tontas y piensan que no es nada, bueno, no duraron demasiado. Los que todavía estábamos aquí sabíamos que sea lo que sea estaba allá afuera acechando y cazando. Nos estaba cazando a nosotros, buscando cualquier cosa, una ventana abierta o tal vez una puerta entreabierta. Las desapariciones aquí son frecuentes, especialmente en una ciudad tan pequeña. La policía tiene toda una reprimenda para cualquiera que desaparezca en el exterior, pero cuando se trata de un residente, es más bien un caso en el que las familias de las víctimas reciben reprimenda por no haber sabido actuar. Nadie sabe por qué la ventana de tiempo es tan misericordiosamente breve. Casi tan repentinamente como comienza, también termina a las 11:50. Las calles vuelven a estar tranquilas y la ciudad parece bastante normal, pero no es normal, y nunca lo fue. Hemos sido visitados por estas cosas desde hace muchas décadas. Aquí la gente ha aprendido a vivir con ello. Cierran las puertas con llave, cierran las ventanas y hacen como si nada estuviera pasando. Le pregunté a mis padres por qué no nos mudábamos y nunca me dieron una buena respuesta. Todo lo que me decían era: no serviría de nada, hijo. Nosotros tenemos que aguantarlo, tenemos que ser fuertes y estar aquí. Es más seguro para todos si estamos juntos. Eso no tenía sentido. Sé que la gente puede encariñarse con los lugares, pero a mí me parecía una locura. No podía fingir que esto era normal. No después de lo que vi, no después de lo que yo sentí. Había algo allá afuera, y era peor de lo que cualquiera podría creer. Hace poco lo volví a ver. Era una noche normal, al menos tan normal como pueden serlo las noches en mi ciudad. Me estaba preparando para irme a la cama cuando noté que mi gato, Quinky, había desaparecido. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Entonces, escuché algo y miré por la ventana para ver una forma familiar y se me hundió el corazón. Quinky estaba allá afuera de la casa. Debió haberse salido cuando yo había llegado a casa antes y estaba paseando por la acera, sin darse cuenta del peligro inminente. Eran las 11:36. No tenía ni idea de si la criatura le hacía algo a los animales, pero yo no quería averiguarlo, sobre todo con Quinky. Nunca había dejado salir a mi mascota antes y no respondió a mis gritos para que regresara. ¡Oh, tonto gato! Tenía que hacer algo peligroso y estúpido para salvarlo. Así que salí corriendo hacia él e intentando agarrarlo y traerlo adentro antes de que fuera demasiado tarde. Yo conseguí alcanzarlo y levantarlo, pero me quedé paralizado cuando sentí una presencia mientras me apresuraba a regresar a mi puerta. Quinky inclinó las orejas hacia atrás y sisió. Yo me sentí paralizado y luego creí verlo de nuevo. Pero esta vez, oh santo cielo, era diferente. Era más grande y más abrumador que antes. Su presencia parecía llenar toda la calle, presionando contra las casas como una fuerza invisible. Traté de correr, pero mis piernas no se movían. Estaba congelado en el lugar, con la respiración atrapada en la garganta. Para mi horror, parecía que finalmente me había prestado atención. Quinky saltó de mis manos y corrió de regreso a mi casa. Afortunadamente había eludido cualquier interés que la cosa pudiera haber tenido en él. La cabeza de la criatura se giró de forma antinatural en mi dirección. Sus rasgos distorsionados se fusionaron en formas más reconocibles. Mirar fijamente el rostro grotesco me obligó a gritar al contemplar la blasfema imposibilidad. Me di la vuelta y salí corriendo, gritando como un loco. Mi corazón golpeaba contra mi caja torácica con tanta fuerza que cada latido parecía que iba a abrirme el maldito pecho. El sonido de su persecución resonó detrás de mí. Un ruido húmedo como el de una medusa monstruosa deslizándose por el suelo. Su rugido ensordecedor llenó el aire.
haciéndome temblar el suelo bajo mis pies mientras corría para salvar mi vida. No sabía si podría escapar. Nadie que yo conociera había estado fuera y había sobrevivido para contarlo. Solo me metí en un callejón, con las manos temblorosas mientras me apretaba contra la pared. Respiraba entrecortadamente y notaba que el sudor me caía por la cara. No me atrevía a mirar a la vuelta de la esquina. Yo no me atrevía a moverme en absoluto. Entonces escuché los gritos desgarradores. Cortaban el aire, penetrantes y llenos de horror. Mi corazón se aceleró mientras me esforzaba por ver quién los estaba emitiendo. Pero todo lo que pude distinguir fueron figuras oscuras atrapadas al descubierto. Los gritos fueron breves, agudos y luego fueron tragados por la noche. El silencio ensordecedor que siguió solo aumentó el miedo que me agobiaba. Me quedé pegado a la pared intentando hacerme lo más pequeño e invisible posible. La oscuridad parecía cobrar vida con cada crujido y susurro, lo que aumentaba mi miedo. Contuve la respiración hasta que escuché el sonido de la criatura alejándose, y entonces, sin más, desapareció. Pero el inquietante silencio persistió atormentándome incluso después de que el reloj marcara las 11:50 p.m. Las calles estaban nuevamente en silencio, pero mis nervios seguían a flor de piel. Volví a casa a trompicones. Cada paso parecía una carrera contra el tiempo. Winky me esperaba ansioso en la puerta y entró corriendo conmigo, buscando refugio en el interior. Él también había presenciado lo horrible de estas criaturas. La horrible noche me había dejado conmocionado, pero agradecido de estar vivo. Sea lo que sea esa cosa, no pertenece a este mundo. No es de este tiempo ni de este lugar, y su presencia es tan inquietante que te duele la mente solo con echarle un vistazo. Nadie puede decir cuál es su origen exactamente. Tal vez se pierda en las profundidades de la historia, pero sin duda es un extraterrestre. Sea cual sea su historia, sigue aquí, siempre aquí acechando en las sombras todas las noches sin falta. En ese momento hice lo que probablemente pienses que todo el mundo debería haber hecho ya. Me fui de mi ciudad natal. Me mudé a la ciudad más grande a la que podía llegar para alejarme de todo. Claramente mis padres no lo aprobaron. De hecho, intentaron decirme que no me podía ir. Estaba tan desesperado por salir de aquí que tuve que escabullirme a primera hora de la mañana, cuando ellos no podrían interferir. La verdad es que nunca entendí por qué todos se quedaban allí e intentaban ignorar la pesadilla sobrenatural extraterrestre que nos perseguía por las noches. Parecía tan simple, y al principio me sentí mejor. La ciudad parecía viva con el zumbido del tráfico y el parloteo distante de la gente durante el día. Una cacofonía que me hacía sentir seguro y anónimo. De hecho, pensé que había dejado atrás la pesadilla, que la criatura era solo un recuerdo, una reliquia de un pasado que podía enterrar. Pero estaba equivocado. Mi nuevo departamento es un acogedor estudio en el 5º piso, con vista a las bulliciosas calles de abajo. Lo suficientemente alto como para mirar por la ventana y no me dé miedo por la noche. Desafortunadamente, anoche ocurrió algo que destrozó la frágil ilusión de mi transición pacífica. La primera noche que pasé en mi nuevo lugar me senté en el borde de la cama y hojeé una revista para distraerme de la creciente inquietud que se había instalado en la boca del estómago. El reloj de la mesa de noche marcaba que eran las 11:28 p.m. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que la criatura extraterrestre se había largado y que ahora yo estaba a salvo. Pero el peso del pasado persistía, una sombra en un rincón de mi mente que no podía quitarme de encima. Para las 11:38, la ciudad que se extendía por mi ventana estaba inquietantemente silenciosa. Los sonidos habituales del tráfico y la música lejana se habían desvanecido, reemplazados por una quietud inquietante.
Traté de concentrarme en la revista, pero mis ojos seguían desviándose hacia la ventana. La oscuridad más allá del vidrio me presionaba, y entonces yo lo escuché. Fue un golpecito suave y tentativo contra el cristal. Mi corazón se dio un vuelco, me quedé paralizado. La revista se me escapó de las manos y se cayó al suelo. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero me provocó un escalofrío que me recorrió las venas. Me dije a mí mismo que no era nada, que estaba siendo paranoico, pero entonces volvió a sonar. Fue otro golpecito, esta vez más insistente. Yo no me moví y ni siquiera respiré. Tenía los ojos fijos en la ventana. La oscuridad que había más allá parecía latir con vida propia. Los golpes se detuvieron y por un momento no hubo nada más que silencio. Luego un leve sonido de rasguño como garras sobre el vidrio. En ese momento se me hundió el corazón. Conocía este sonido. Yo sabía lo que significaba. Yo no me moví, no respiré. Tenía los ojos fijos en la ventana. La oscuridad que había más allá parecía latir con vida propia. Los golpes se detuvieron y por un momento no hubo nada más que silencio. Luego prosiguió un leve sonido de un rasguño como garras sobre el vidrio. Se me hundió más el corazón. Lentamente las piernas me estaban temblando. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Busqué la cortina con la mano. Dudé y con una respiración profunda y temblorosa la aparté. Lo que vi ahí me dejó paralizado de horror. La criatura que estaba encaramada en la escalera de incendios fuera de mi ventana, su silueta retorcida se recortaba contra el cielo iluminado por la luna. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su presencia parecía llenar la habitación, presionándome con un horror indescriptible. Intenté gritar, pero el sonido se me quedó atascado en la garganta. La cabeza de la criatura se inclinó hacia un lado y su mirada se fijó en la mía. Sentí una oleada de horror que me invadió. Estaba allí. Esa cosa me había seguido. Y entonces, como en una cámara lenta, su boca se abrió revelando hileras de dientes dentados. Dejó escapar un gruñido gutural bajo. El sonido rompió la parálisis que me mantenía en el lugar. Me tambaleé hacia atrás y mi voz finalmente se liberó en un grito crudo y aterrorizado. La forma de la criatura pareció desdibujarse y cambiar. Su presencia llenó la habitación con una oscuridad indescriptible, y luego todo se volvió oscuro. Recuperé la conciencia y sé que esto no ha terminado. No hay escapatoria de esto que me ha perseguido. Pienso en lo que me dijeron mis padres cuando les pregunté por qué nunca nos habíamos mudado. Entonces, con creciente horror me di cuenta de la verdad de sus palabras. Es más seguro para todos estar ahí. No quería decir que era más seguro para nosotros, sino que querían decir que era más seguro para todos los demás. Conocían el peligro y se quedaron para mantenerlo allí. Ahora, en mi ignorancia, he cometido un grave error. De alguna manera sabía que me había ido. Me ha seguido hasta aquí, a un lugar donde más de 1 millón de personas pronto sabrán de su existencia y tal vez más si se va más allá. Lamento mucho haberlo traído aquí. No sabía lo que hacía. Por tu propia seguridad, por favor, permanezca en el interior entre las 11:38 y las 11:50. A esta altura es posible que tu lugar de residencia ahora no sea seguro. Cambio y fuera.